sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SED el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 le acompañaremos aquí en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico diseñado para resolverle las inquietudes que usted nos formule en materia de derecho laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho constitucional, el de familia y por supuesto el infaltable derecho a la salud. Usted marca el 315-1290, 315-1290 o el 312-0000, 312-0000. Nuestras líneas de participación que están habilitadas para que usted nos llame, nos cuente su caso y nosotros hacemos trabajo pedagógico. Bienvenidos todos y todas a este su espacio Tablero Jurídico. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, señora? Bien, muchas gracias. Cuente, mi señora. Mire, es que tengo un sobrino que se ha accidentado. Él trabaja en una empresa que se llama... en un trapiche Lucerna. Y entonces a él le han cortado la mitad del dedo, del falange. Sí. Entonces a él lo quieren echar de la empresa por el accidente. Entonces, pues yo lo he oído a usted en la televisión, hoy es que no lo he podido coger, pero tengo su teléfono anotado y por eso lo llamo, para ver si él se puede comunicar con usted, si lo echan, a ver si usted le podía hacer el favor de hacerse cargo de que yo digo que creo que tienen que indemnizarlo, ¿no es cierto? Sí, señora. ¿Cuál es su nombre, mi señora? Carmen Escobar de Miranda. Doña Carmen Escobar. ¿Nos está llamando de Miranda no, o de usted? Florida Valle, es que el apellido de mi esposo de Miranda, correcto. Era de Miranda, era Miranda. Doña Carmen Escobar de Miranda. ¿Su sobrino cuánto tiempo lleva trabajando para la empresa? ¿Se lo paso? Hágame el favor, mi señora. Bueno, venga, mijo, hable con el doctor Emilio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, sobrino de doña Carmen? Sí, señor. Bien, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando para la empresa? Llevo 7 meses ya. 7 meses. ¿El contrato que le hicieron a usted, qué tipo de contrato es? ¿Verbal, escrito, indefinido? Estaba por escrito, pero indefinido, sí, señor. Indefinido. Contrato indefinido. Sí. Correcto. ¿Y usted se accidentó trabajando o fue un accidente común? Sí, estaba trabajando en el momento, sí, Es decir, fue un accidente de tipo laboral. Laboral, sí, señor. Bueno, ¿y usted por qué dice que lo van a despedir? Pues siempre que algunos nos accidentamos ahí, ellos buscan la forma y nos van sacando, sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, ¿usted tiene televisión en la casa? Sí, señor. ¿Está viendo el programa en este momento? Lo estábamos colocando ahorita y no lo encontramos, entonces lo apagamos un momentico para venir a llamarlo. Bueno, mi señor, entonces vamos a permanecer allí. Le voy a dar respuesta a usted. ¿Cuál es su nombre? Andrés Escobar. Don Andrés Escobar. ¿Se accidentó? ¿Cuánto hace que se accidentó?
Ayer cumplí 15 días. ¿Le han pagado las incapacidades? Sí, señor. Bueno, ¿quién se las está pagando? La empresa se llama, donde trabajo, Valores Agregados. Es de Colpatria, Seguro Colpatria. Correcto. Entonces vamos a resolver la inquietud. Cuando usted me dice que la empresa se llama Seguros Colpatria o Valores Agregados, ¿usted trabaja directamente para un ingenio o lo vincularon con una cooperativa de trabajo asociado? Me vincularon con Valores Agregados, sí, señor. ¿Valores Agregados es que una cooperativa, una empresa intermediaria? Una entidad que contrata personal. Perfecto. ¿Y usted está trabajando directamente para un ingenio? Sí, señor. Bueno, vamos entonces a resolverle al amigo Andrés Escobar, quien nos consulta el tema en torno a lo que es un accidente de trabajo. Por eso es muy importante que ustedes sepan diferenciar cada una de las entidades que integra el sistema de seguridad social y el papel que le compete cuando alguno de sus afiliados entra a tener una contingencia de esta naturaleza. A todos los empleadores, a todos los trabajadores, los invitamos para que mantengan esa vinculación con la Caja de Compensación Familiar, con la EPS, con la ARL y con la administradora de fondos de pensiones. ¿Qué sucede? Como en este efecto se ha accidentado el amigo Andrés Escobar, ha tenido un accidente de trabajo. Está en pleno proceso de recuperación porque al parecer le amputaron uno de sus dedos. Después de esa amputación, Andrés, usted debe ser remitido para que le califiquen la pérdida de capacidad laboral. Ojo, para que le califiquen la pérdida de capacidad laboral. El hecho de calificarle automáticamente lo convierte a usted en un sujeto de especial protección, como lo determina el artículo 13 de la Constitución Política, interpretado más tarde por la Ley 361 del año 1997, que en su artículo 26 establece el procedimiento para poder dar por terminada una relación laboral con un trabajador que esté, digamos, mereciendo una protección especial. Y en su caso, si esa calificación es superior al 5%, se entiende que hay lugar a una indemnización. Y esa indemnización va desde 2 salarios mínimos de los que venga la persona hasta 24 salarios por parte de la ARL. Repito, Andrés Escobar, que nos está llamando desde Florida. Si usted lo califican entre un 5 o más de un 5% de pérdida de capacidad laboral hasta un 49%, usted tiene derecho a que lo indemnice la ARL o Administradora de Riesgos Laborales y debe reconocerle, además de las incapacidades que usted tenga como con ocasión del accidente, debe indemnizarlo de 2 a 24 salarios, no mínimo, sino lo que usted está devengando, y por supuesto no debe ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. ¿Qué sucede entonces? Que usted automáticamente debe estar protegido. Si su empleador quiere prescindir de sus servicios, debe acudir ante el inspector del trabajo, que es la autoridad competente. Aquí vamos a hacer una precisión, porque como usted se vinculó a ese ingenio a través de una cooperativa de trabajo asociado, nada más nefasto en estos tiempos en la intermediación laboral que esas cooperativas de trabajo asociados, que lo que buscan es evitar que la gente pueda ejercer libremente el derecho de asociación, porque el simple hecho, la simple situación de estar en una cooperativa de trabajo asociado automáticamente priva al trabajador de poder asociarse, porque no pertenece directamente a la nómina de la empresa usuaria o la que se está sirviendo de esa labor, sino que depende de la otra entidad, en ese caso
valores agregados, como se denomina la intermediaria. Hace mucho rato las autoridades internacionales se han pronunciado en torno a eso y le han llamado la atención aquí a los colombianos, especialmente al gobierno, al Ministerio del Trabajo, porque no es justo, no es legal y no es digno que a una persona la estén vinculando a través de las cooperativas de trabajo asociado con el simple propósito de socavar los derechos en materia laboral. Por eso, desde siempre hay que oponerse a que las personas las vinculen con cooperativas de trabajo asociado. Cuando se erige o se crea la norma, uno es el propósito, pero en el fondo otra cosa es lo que realmente hacen. Y eso está muy mal hecho en un país que se precia de llamarse del Sagrado Corazón de Jesús, donde mucha gente sale siempre a hablar de altruismo, hablar de humanismo, hablar de unidad, especialmente los políticos, pero cuando están allí, en ese claustro legislativo como lo es el Congreso de la República, aprueban las normas no pensando en el perjuicio que van a causarle a muchos destinatarios, como en este caso sucede con los trabajadores, sino pensando en que han recibido gruesas sumas de dinero por legislar. Nada más triste que eso, que unos personajes que se eligen por el pueblo y para que sirvan al pueblo, terminan precisamente acabando con la poca dignidad, con los pocos derechos que tienen los trabajadores. Por esa razón, para el amigo Andrés Escobar le decimos, si usted tiene un contrato a término indefinido, el empleador, dice el artículo 64, puede terminar una relación laboral en el momento en el que él quiera, no importa que sea indefinido, no importa que sea a término fijo. Y además debe, por supuesto, pagarle al trabajador las indemnizaciones de ley. Y esas indemnizaciones de ley están previstas precisamente en ese artículo 64, que dice que si el empleador da por terminado un contrato de trabajo injustamente, debe reconocerle y pagarle, si el contrato es a término fijo, el tiempo que faltare para vencerse el contrato o la prórroga. En este caso, precisa ese artículo 64 del Código Sustantivo Laboral, que como mínimo deben reconocérsele 15 días. Por ejemplo, si faltan 10 días para vencerse el contrato, ya le pasaron preaviso con 30 días de antelación de no prorrogar el contrato, y el empleador da por terminada la relación laboral, lo mínimo que debe pagarle son 15 días. Esto si el contrato es a término fijo. Pero si el contrato no es a término fijo, sino a término indefinido, como dice usted, Andrés Escobar, que se firmó con la entidad, en este caso hay que reconocerle un mes de salario o 30 días de salario por cada año y proporcionalmente por fracción de año. Como usted lleva únicamente 7 meses trabajando, no podemos hablar que le van a reconocer más de 30 días. Lo mínimo que deben reconocerle son 30 días de indemnización. Esto si usted no tuviera forado, porque si usted tiene estabilidad laboral reforzada, como en efecto su circunstancia así lo amerita, no puede el empleador dar por terminada la relación laboral sin agotar la solicitud de levantamiento de dicho fuero ante el Ministerio del Trabajo. Por eso, esa regla general de que el empleador puede dar por terminado un contrato de trabajo en cualquier momento, tiene unas excepciones. Y así sea indemnizando, no puede terminar el contrato de trabajo a las personas que están inmersas en esa protección que tantas veces hemos citado. De ahí pues, amigo Wilson, Andrés Escobar, que usted en este momento no necesariamente tiene que estar calificado con pérdida de capacidad laboral para que puedan ya definir si lo despiden o no. Recordemos que la estabilidad laboral no impera únicamente cuando está calificado. El solo hecho de que la persona
esté incapacitado o esté en tratamiento como le debe estar usted, amerita esa protección. Aquí es donde se produce precisamente un enfrentamiento entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, porque esta última considera que no es necesario que la persona esté, ojo, calificado. Para la Corte Constitucional, la calificación es lo de menos. Para la Corte Suprema de Justicia es necesario que la persona esté calificado. Y esas calificaciones que se habla de severa, de profunda o moderada. Y siempre dicen que debe ser profunda para que reine la protección. Ahí estamos totalmente en desacuerdo, porque la Corte Constitucional, que es mucho más garantista, mucho más protectora en sus fallos frente al más débil como lo es el trabajador, reiteradamente ha manifestado que no se necesita que el trabajador esté calificado, simplemente basta con que esté incapacitado, y esa incapacidad es lo que automáticamente le genera ese fuero de estabilidad laboral reforzada. Por tal razón, en el evento en que usted sea despedido del trabajo, usted tiene derecho no solamente a que lo reincorporen, porque lo que dice la jurisprudencia es de que si una persona ha sido despedida estando en situación de debilidad manifiesta, como le está a usted, lo que se presume es que la terminación obedece precisamente a la situación de indefensión en que se encuentra el trabajador. Por eso no se puede aplicársele con el rigor de la ley lo que establece el artículo 64 de dar por terminada la relación laboral en cualquier momento. Es importante entonces, señores televidentes, que ustedes conozcan sus derechos y no permitan que los inspectores de trabajo sigan patrocinando, acolitando a muchos empleadores para que procedan a despedir, porque hemos conocido reiterados casos donde los inspectores de trabajo conectan, acolitan, patrocinan a los empleadores para que ese trabajador que está allí en esa situación de debilidad manifiesta sea despedido y proceden a autorizar tal terminación. Eso no puede ser posible. Por eso, si a usted le levantan el fuero de estabilidad laboral reforzada y usted considera que hay una flagrante violación a este precepto o a este principio, usted no puede quedarse con lo que diga el inspector del trabajo. A todos los trabajadores, absolutamente a todos, les recordamos que los inspectores del trabajo no son autoridad judicial. Son autoridad desde el punto de vista administrativo, y ellos en sus conciliaciones no pueden obligar a las partes. Una cosa es incitarlos, convocarlos, orientarlos para que concilien, pero ningún empleador, ningún trabajador está en la obligación de aceptar una conciliación cuando no está, digamos, frente a lo que ellos consideran debe reconocérsele o no a una persona. Ninguna de las dos partes, repito, está obligada. Por eso, quien tiene la última palabra es el juez ordinario, en este caso el laboral, si se trata de una situación de tipo laboral. Es un juez de la República quien falla el caso y, por supuesto, tiene unos superiores jerárquicos que se encargan de revisar si ese juez en primera instancia ha conocido en profundidad y ha fallado en derecho el caso. De lo contrario, pues se procedería a invocar el recurso de apelación frente al superior jerárquico de ese juez, que no es más ni nada menos que la sala laboral del Honorable Tribunal Superior de cada distrito judicial. Y si el desacuerdo continúa con lo que manifiesta el tribunal, pues se va a acudir con ese recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral. Para que nos demos cuenta, no todo está vencido cuando un empleador nos despide. Tenemos las herramientas jurídicas para acudir ante esos organismos.
Y si por alguna circunstancia, como ha ocurrido en Colombia, especialmente cuando se trata de trabajadores sindicalizados, y son de aquellas empresas donde los políticos manipulan todo, no solamente la relación laboral, sino también la parte judicial, como ocurrió aquí en un tiempo, un mandatario que quería interceder e intercedió en toda la parte judicial, en toda la parte legislativa y por supuesto en la administrativa, porque él era el presidente de la República e intercedía ante los órganos judiciales para que los fallos salieran, digamos, a favor de sus pretensiones y no en favor de muchos trabajadores. Así ocurrió en Colombia en algún momento. Por eso, cuando estos jueces o magistrados resultan pusilánimes, cobardes en sus pronunciamientos, tenemos otra alternativa, y es acudir ante la Organización Internacional del Trabajo. Esa OIT es el organismo supranacional que ya se sale del espacio territorial y se acude a ellos en procura de encontrar una protección. Por fortuna, sabemos en Colombia que en los últimos tiempos se ha venido creando una doctrina, un acompañamiento de los jueces, respetados funcionarios que poco a poco han ido garantizando, como debe ser, los derechos del más débil cuando el poderoso económicamente intenta quebrantarlos. Por esa razón, felicitamos a todos esos jueces que se apegan a la norma y lo hacen con el precedente jurisprudencial, protegiendo al trabajador por encima de ese empleador. No cabe duda que aquí se hace un poco de justicia, muchas veces por encima de la ley. Y digo se hace justicia por encima de la ley porque en ocasiones la ley dice una cosa, pero la justicia siempre debe estar por encima de la ley. No todo lo que es legal es justo. Ojo, no todo lo que es legal es justo. Por eso, ojalá siempre los casos se miraran más que con la ley, con la justicia. Y eso es lo que precisamente hace la Corte Constitucional cada vez que interpreta una providencia que ha emitido un inferior jerárquicamente. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. ¿Cómo me le va? Buenas tardes. Buenas tardes, soy Elmer Zapata, doctor. Don Elmer Zapata, ¿de dónde Tengo nos llama? 57 años. Elmer Zapata, 57 años. Ciudad Córdoba, en Cali Valle. Cuéntenos, don Elmer. Tengo una gran pregunta y una inquietud. Yo tengo 1670 semanas que me las reportó Colpensiones, doctor. Sí, señor. 1670. Yo hace 2 años no cotizo, porque me dije, si yo me pensiono con 1300 semanas, ¿para qué voy a seguir cotizando? ¿Qué va a pasar con mis otras semanas? Mi pregunta. Y la otra es, si yo cotizo más, pues no me van a dar más, ni me voy a pensionar por más. La otra inquietud, doctor, es, me mandaron una, como le dijera, un aviso en mi celular donde dice que yo llevo más de 2 años sin cotizar. Entonces yo no sé qué significará, si debo seguir, pero ¿por qué si ya llevo más de 300 semanas cotizadas, doctor? Le agradezco mucho la respuesta. ¿Quién le mandó ese aviso, Elmer? ¿Cómo, doctor? ¿Quién le mandó ese aviso? En el celular me apareció antier. Colpensiones se lo envió. Colpensiones me mandó eso. Usted lleva más de 2 años sin cotizar, por favor. Se le avisa como un aviso, como un sobreaviso, ¿no? 2 preguntitas, Sí, don señor. Elmer Zapata. ¿Usted actualmente está trabajando? Soy independiente, doctor. Está como independiente. Sí, señor. Perfecto. Sí, La señor. otra pregunta es, ¿la base salarial con la que usted ha hecho aporte al sistema pensional en Colpensiones de cuánto? ¿Un salario mínimo, 2 salarios, 3 salarios? ¿Cuál es la base? Los últimos, realmente desde que me independecí, los últimos 12, 13 años, doctor, he estado independiente con un salario mínimo. Con un salario mínimo. Donde trabajaban con las demás empresas que me aparecen al pie de la letra, yo no tengo ningún problema, con 1.200.000, 1.500.000, 2 millones de pesos las anteriores, pero ya independiente, pues cotizo con una. Perfecto. ¿Usted hace 13 años entonces cotiza como independiente? Hace más o menos 13 años, sí. Con un salario mínimo, pero antes estuvo por encima de un salario. Por encima de un salario, dependiendo de la empresa que trabajé. Y me dieron el informe, y el informe está perfecto, me lo corrigieron por 1 año, porque el MER era sin H, no era con H, sino sin H,
Y bueno, estuve un año prácticamente corrigiéndolo, doctor, hasta que ya me mandaron el informe completo, donde me dice que tengo 1.670 semanas. Perfecto. Mi pregunta es, ¿sigo cotizando o no sigo cotizando, o qué problemas o inquietudes puedo tener más adelante? Es mi pregunta, doctor. Perfecto. Vamos entonces a responderle a don Elmer Zapata, que nos está llamando desde la ciudad de Cali, barrio Ciudad Córdoba. Muchas gracias, doctor. Estamos mal, y vamos a responderle entonces al amigo Elmer. Varias preguntitas nos formula en una. ¿Es posible que siga cotizando? ¿Vale la pena seguir cotizando? ¿Por qué me llegó un aviso al celular convocándome o preguntándome por qué no he seguido cotizando? Elmer, nos vamos a remitir al artículo 33 y 34 de la Ley 100. Por supuesto, al artículo 13 inicialmente. El artículo 13 de la Ley 100 indica quiénes de manera obligatoria deben cotizar al sistema. Y dice que obligatoriamente deben estar vinculados al sistema pensional todos los trabajadores dependientes. Oído, todos los trabajadores dependientes. Entiéndese por trabajadores dependientes los que tienen un empleador que les remunera, los afilia, les paga la seguridad social, las prestaciones sociales, el auxilio de transporte, entre otros, reciben órdenes de él. Y trabajadores independientes, aquellos que no tienen un empleador, son sus propios empleadores, pero cotizan de manera independiente. En ese segundo rango está usted. Y cuando dicen de trabajador independiente, hacen mención, por supuesto, a que tengan capacidad de pago. Porque es posible que yo sea un trabajador independiente. ¿Y qué es ser un trabajador independiente? El que vende minutos en la calle. Pero en la calle me gano 50.000, 100.000 pesitos, 300.000 pesitos, quincenales, mensuales. No gano no mucho. El Estado no me puede obligar a que yo tenga que cotizar al sistema si mis ingresos no me lo permiten. Vamos a ir más luego con televidente en línea. Entonces, ¿qué sucede? Por obligación, todo trabajador dependiente o independiente con capacidad de pago está en la obligación de vincularse al sistema, para hacer esa precisión. Ahora bien, el artículo 33 de la Ley 100 establece textualmente que solo se alcanza a estructurar la pensión por vejez después de haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas y haber cumplido 62 años si es hombre o 57 años si es mujer. Recordemos que hace poco eso se reformó durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, porque se aumentó a 62 años, de 60 a 62 y de 55 a 57 años. Y por supuesto, las semanas también aumentaron de manera considerable, porque en Colombia las personas se pensionaban con 500 semanas siempre y cuando las hubieran cotizado dentro de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima. ¿Qué significa esto? Que si usted había cotizado entre los 35 y los 55, siendo mujer, entre los 40 y los 60, 500 semanitas, con eso obtenía su derecho a la pensión. Nunca el Instituto de los Seguros Sociales, al cual se aplicaba este decreto 758, dijo que estaban en ascuas, que se iban a quebrar, nunca dijo nada, y solo con 500 semanas le reconocían pensión a las personas. Después vino la Ley 100 y duplicó el mínimo. Dijo, ya no se pueden pensionar con 500 semanas, sino con un mínimo de 1.000 semanas. Y después vino la Ley 797 en pleno gobierno del presidente Álvaro Uribe y dijo, ya no es un mínimo de 500, ya no es un mínimo de 1.000, sino 1.300 semanas. Extrañamente, pasamos de un mínimo de 500 a 1.300 semanas y los fondos siguen diciendo que el número de semanas cotizadas son insuficientes, que no es posible que las personas se pensionen cotizando 1.300 semanas. Por eso se está por allí como calentando el ambiente. Después de las elecciones presidenciales van a darse ustedes cuenta que van a poner en conocimiento de estos señores del Congreso la nueva reforma pensional para aumentar la edad, aumentar el número de semanas. Así muchos sujetos hoy en campaña política digan una cosa completamente distinta, que no van a incrementar la edad. Esperemos que algún día cumplan con eso, pero estamos plenamente seguros que ese es un proyecto que está cocinándose. Tan pronto pasen las elecciones, es lo primero que van a hacer. Una reforma
pensional. Ahora bien, para el amigo que nos está llamando del barrio Ciudad Córdoba, el amigo Hermes Zapata. Hermes Zapata nos dice, tengo 1670 semanas. Bueno, tenemos televidente aquí, vamos a escuchar el televidente y ya volvemos con don Elmer Zapata. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Bueno, al parecer el televidente se nos ha ido, pero ténganos un poquito de paciencia, porque a veces las preguntas nos gusta darle respuesta de manera pedagógica, para que usted entienda, como decimos nosotros, dárselo en jarabe, para que usted pueda entenderlo, pueda digerirlo fácilmente. Entonces, estábamos hablando del amigo Elmer Zapata, quien nos consulta. Tengo 57 años, 1670 semanas cotizadas en Colpensiones, y la pregunta es, ¿estoy obligado a seguir cotizando? Pues bien, hoy la UGPP, a todo aquel que tiene capacidad de pago y no hace aportes, lo está requiriendo, lo está convocando para que siga cotizando al sistema pensional. Eso por un lado. Pero si usted no tiene capacidad de pago, no está en la obligación de seguir aportando al sistema. No está en la obligación. ¿Por qué razón? Porque el artículo 33 le exige solamente 1300 semanas. Usted tiene 1670 semanas. Es decir, ha superado por 370 semanas el tope mínimo requerido. Ahora bien, el monto máximo de una pensión es el 80% del IBC, índice básico con el cual usted cotizó. El monto máximo que le dan es el 80%. Nunca he entendido yo por qué a la persona no le reconocen el 100% de lo que cotiza, sino únicamente el 80%. Segundo, si esa persona quiere alcanzar un 80% del índice básico de cotización, debe cotizar 1800 semanas, pero hay que mirar el objeto de cotizar el 100% o el 80%, para que me den el 80% de eso, hay que mirar el objeto. Porque si usted es una persona que cotiza sobre la base del mínimo, como lo dice usted en sus últimos 13 o 12 años, si ha cotizado sobre el salario mínimo legal mensual vigente, a usted le van a reconocer lo mismo que le reconocen por 1300 semanas, le van a reconocer por 1500, por 1800, por 2000 semanas. Lo mismo le van a reconocer. Entonces, si usted no tiene capacidad, ya a usted le toca esperar únicamente cumplir los 62. En 5 añitos, usted se presenta con pensiones y reclama el derecho a esa prestación económica por vejez. No tiene por qué estar cotizando si no tiene capacidad de pago, porque aquí hay que ser precisos. Le conviene seguir cotizando a las personas siempre y cuando sean trabajadores dependientes, porque dicen, bueno, si me voy a desvincular del trabajo porque ya tengo las semanas, pues no voy a tener un salario hasta que no cumpla con la edad y me reconozcan la pensión. Y el otro factor es de que si usted se pensiona, va a dejar de recibir considerablemente mucho dinero respecto al que estaba recibiendo como trabajador en esa empresa. No es lo mismo recibir el salario que recibir la pensión. El salario siempre viene con arandelas, porque al salario se le acompaña el auxilio de transporte, al salario se le acompaña con las cesantías, con el interés a las cesantías, con las vacaciones, con la prima, con la dotación, con el recargo nocturno, con dominicales, con festivos, con horas extras, entre otros. La pensión viene completamente sola y aún más, se les cuenta un 12% injustamente para el sistema de salud. Injusto porque allí hay un vacío que nunca los políticos van a querer resolver, pero que hace poco se aprobó por parte del Congreso la norma que prohíbe descontarle un 12%, que sea únicamente un 4% de lo que se le descuente, pero para que todos, absolutamente todos los colombianos se den cuenta cómo son los políticos. Una cosa prometen en campaña y otra cosa cuando ya están allí en el cargo como tal. Entonces, le decimos a todos absolutamente que tengan cuidado
con lo que se propone. Vamos a ir con Televidente en Línea y ya regresamos para seguir ampliando este importante tema acerca de lo que es la modalidad de la pensión en Colpensiones. Buenas tardes, Televidente en Línea. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le va, mi señora? Bien, habla con Silvia Liscano de Palmira. Doña Silvia Liscano, ya vamos con usted, doña María Di, estamos en el aire, ahorita le vamos a atender, mi señora. Doña Silvia Liscano, ¿de dónde nos llama? De Palmira. Nos está llamando de Palmira, doña Silvia Liscano. ¿Y su inquietud cuál es, doña Silvia? Doctor, para que me haga el favor y me diga, ¿con cuántas semanas se puede una persona afiliar al programa adulto mayor? ¿Cuántas semanas se afilia al programa de adulto mayor? Es decir, para que le financien a usted, porque hay varios programas. Vea, lo que pasa es que tengo un sobrino que tiene 340 semanas cotizadas, sí, pero en este momento él pagaba independiente, pero en este momento no puede seguir pagando, entonces él se quiere afiliar a ese programa. Correcto. ¿La edad de su sobrino cuál es? Él tiene 45 años. 45 años, perfecto. Tiene 45 años, tiene 340 semanas sí, cotizadas. Perfecto. Y su pregunta es, ¿con cuántas semanas puedo afiliarme a ese programa? Sí. Bueno, vamos a responderle entonces a doña Silvia Liscano, que nos está llamando de Palmira. Pregunta muy interesante para que doña Silvia Liscano nos corrobore lo que vamos a indicarle por acá. Esperemos que esté en la pantalla de su televisor y le pueda, por supuesto, decirle al sobrino. A doña María Edith Villegas ya le vamos a llamar una vez culminemos el programa, para que por favor nos tenga un poquito de paciencia, que ya le vamos a retornar la comunicación. Doña Silvia Liscano de Palmira nos dice, ¿cómo vinculo a mi sobrino que tiene 45 años al programa de Colombia Mayor? O bueno, el adulto mayor. Allí hay una interpretación errónea. Una cosa es ese programa del adulto mayor y otra cosa es el programa de Colombia Mayor. Son dos situaciones distintas. El adulto mayor únicamente opera para quienes tienen más de 60 años, 62 años y no tienen una pensión y no tienen un ingreso. Entonces hay un programa que es el del adulto mayor y le van a reconocer una mínima cuotica de 150.000 pesos bimensuales. Ese es el programa adulto mayor. Pero el programa Colombia Mayor, que reemplazó al consorcio Prosperar, es otro. Y presumimos que es a este programa a que se refiere doña Silvia Liscano, que nos llama desde Palmira. Y nos pregunta cuántas semanas se requieren. Pues bien, en este momentico son 250 semanas, doña Silvia Liscano, que requiere su sobrino. Tiene 340, alcanza a beneficiarse de ese programa. Más allá de ese programa, hablemos del Fondo de Solidaridad Pensional, porque esa es una forma de ayudar a las personas de escasos recursos para que a través de esa figura puedan seguir cotizando cuando estén desempleados, como es el caso de su sobrino. Tiene 45 años, se acerca a la oficina de Colombia Mayor y dice que va a seguir cotizando. Allí le van a hacer un descuento porque el Estado va a oficiar como empleador y va a aportar hasta un 75% del valor de esa cuota al sistema pensional. Es decir, son aproximadamente 120.000, 125.000 pesos. De ese valor, su sobrino va a poner cerca de 31.000 pesos. Eso es lo que va a ir aportando y necesita 250 semanas como base para ingresar al programa. Ese programa, doña Silvia Liscano, le permite a su sobrino recibir un subsidio durante 15 años máximo o hasta que cumpla los 65 años de edad. Como él tiene 45 años, se lo van a dar por 15 años más, es decir, que hasta que cumpla los 60. Cumple los 60, tiene 340 semanas y si arranca desde ahorita son 15 años que le van a dar. Esos 15 años representan 771 semanas aproximadamente. 771 semanas que se las van a unir a las 340 que ya tiene y por supuesto va a superar las cerca de 1.150, 1.100 semanas. Esto por un lado. Oído lo que estamos explicándole aquí a la señora
Silvia Liscano, que nos llama desde Palmira. Cuando cumpla los 15 años recibiendo subsidio del Estado, pierde la ayuda y va a tener cerca de 1.150 semanas aproximadamente. Usted hace la suma en su casa, 340, 350, más las que dan acá, que son 771 semanas, le va a dar aproximadamente 1.150 semanas. Le van a quedar faltando cerca de 150 semanas, que equivalen a 3 años. En esos 3 años debe cotizar con tarifa full, es decir, al desaparecer el subsidio, ya le toca hacer un aporte de cerca de 125.000 pesos mensuales para poder pagar con el fondo ya no de solidaridad, sino directamente a tarifa full. El agravante de esta situación es que si usted paga a pensión, la tarifa full, que son 125.000 pesos aproximadamente con base al salario mínimo de hoy, usted también tiene que hacerlo a salud, porque no puede una persona solamente dedicarse a hacer aportes a pensión y no hacer aportes a salud. Irónicamente, extrañamente, el Estado contempla esa parte, cuando no debe ser así. La salud, si la persona no tiene capacidad económica, debe dársela al Estado y no exigirle que si paga como independiente al sistema pensional, tenga que también hacerlo al sistema de salud. El Estado, con todo lo más de 50 billones de pesos que se roban los políticos en este país, siempre, año tras año del presupuesto, alcanza para que le reconozcan pensión a muchos colombianos que no tienen capacidad de seguir aportando y han llegado ya a la tercera edad. Ya la fuerza no le alcanza para conseguir un trabajo y brindarse un ingreso digno, una calidad de vida. Por esa razón, los políticos están en mora en Colombia y están en una morosidad enorme, porque si dejan de robarse tanta plata del presupuesto nacional, con toda esa mano de corrupción que hay, permitirían que los más necesitados, que los más pobres, no necesariamente porque hayan sido vagos o hayan dilapidado el dinero, sino porque han nacido allí, siempre atracados por muchos políticos. Por esa razón, le decimos finalmente a doña Silvia Liscano que por favor, doña Silvia Liscano, le indique usted a su sobrino que puede hacer uso de ese beneficio, vincularse al programa Colombia Mayor, acercarse a una de las oficinas. Recordemos que el programa Colombia Mayor, que es financiado por el Fondo de Solidaridad Pensional, lo maneja Colpensiones. Debe acercarse a una oficina de Colpensiones o en su defecto en la ciudad donde están radicados, averiguar dónde queda ese programa de Colombia Mayor, porque no quedan allí directamente en la oficina de Colpensiones. Y con eso empezar a resolver el problema de pensión. Nos parece muy importante que ahorita a los 45 años comience a preocuparse por el número de semanas requeridas para poder obtener la pensión. Si todos hicieran esto, tendríamos menos personas con menos capacidad de pago o de ingresos al llegar a la tercera edad. Lo importante es que usted, desde muy temprana edad, comience a preocuparse sobre qué va a hacer de su vida si usted no es hijo de un ricachón, si a usted no le dejaron una buena herencia, si usted no se ganó el baloto. Desde ahorita comience entonces a pensar en que después de los 62 años, si es hombre, y si no realizan una modificación al sistema, estamos hablando de 62 años para los hombres, 57 años para las mujeres. Repito, si no hay reforma pensional, pero por lo que vemos, la edad la van a aumentar por lo menos a 65 años y la van a equiparar tanto a mujeres como a hombres. Por eso es muy importante que usted ahorita en las elecciones mire bien por quién va a votar, elija bien, escoja bien, participe y no termine usted acabando con las esperanzas de muchos colombianos de que este país pueda, por supuesto, cambiar un poco. Por esa razón, queremos reiterarle a todos ustedes la necesidad de participar en el proceso democrático el próximo domingo
y hacerlo con toda la transparencia. No porque te vayan a dar un tamal, una gaseosa. Hazlo porque consideras que esa persona, así no te vaya a beneficiar a ti en particular, va a beneficiar al resto de toda la comunidad con un buen plan de gobierno que realmente tenga alcances para todos y no para un grupito de amigos que los eligen y terminan aliándose con otros para robarse finalmente la plata del presupuesto. 50 billones, más de 50 billones de pesos se roban en Colombia anualmente los que nos gobiernan. Televidentes, hasta aquí hemos llegado, el tiempo se nos ha terminado. La invitación es para en punto de mañana a las 3, cuando estaremos aquí en Más Tablero Jurídico. Muchas gracias a todos por comunicarse con nosotros. Los esperamos entonces mañana en punto de las 3 de la tarde. Feliz tarde, Dios los bendiga y un fuerte abrazo. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.